Hey, yo soy el doctor Julián Sagredo y dio la cara el verdadero asesino de Trump, que es Alex Soros, el heredero de George Soros, y da un manotazo y dice, no, yo soy el dueño del Partido Demócrata, señores, yo soy el que les da dinero, así que yo pongo y pone a Kamala Harris y tumba a Joe Biden, mostrando que en realidad Joe Biden es un títere de George Soros. Y lo quitó George Soros. Y además dio dedazo George Soros y puso a Kamala Harris. Este es el hijo de George Soros. Si usted no lo conocía, Alexander Soros. Así que la pesadilla Soros, hay algunas pesadillas que mueren con el magnate, porque los hijos no le siguen el negocio al magnate. Pero Soros sí tiene heredero que es Alexander Soros y también está muy interesado en seguir moviendo los hilos del mundo. Desde sus organizaciones antirrusas, antichinas, y se dice de izquierda. Pero en realidad Soros no es de izquierda, Soros es un neoliberal que invierte mucho en empresas multinacionales, globalista por excelencia, el nuevo dueño del Foro de Davos. También es dueño del Partido Demócrata, es dueño de los movimientos posmofeministas, que son feminismos falsos a favor del neoliberalismo. Y también es dueño de los movimientos posmoecologistas, que son ecologismos falsos que utilizan el cambio climático como pretexto para posicionar empresas monopolizadoras de energías limpias de Europa y de Estados Unidos. Todas causas muy justas, pero torcidas a favor de multinacionales corruptas, ¿no? Esta es la gran pesadilla de la izquierda global. La gente cree que los demócratas son izquierda y que los partidos socialistas de Europa son izquierda y no. Todos son derecha y en este momento son más derecha hasta que la misma derecha. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, el mundo tiene que replantearse la globalización. ¿Por qué? Porque pues mientras era que tú produces maíz y yo produzco muebles, no había ningún problema, pero ¿y si todos podemos producir muebles? Tal vez maíz no podemos producir todos, pero ¿y si todos podemos producir muebles? Todos podemos producir carros. ¿Qué tenemos que hacer? Se tiene que desarrollar todos lados, ¿no? Se tiene que haber cadenas de producción. Ciertamente habrá algunos lugares que algunas cadenas de producción no les convengan. Bueno, entonces tendrá que ser una globalización más flexible, más a favor de los trabajadores locales. Y si se fijan, AMLO no es un globalista. AMLO es un regionalista. AMLO busca que la región de Norteamérica se desarrolle. Tampoco es un proteccionista. Tiene un equilibrio AMLO en qué sí, en qué no, qué nos conviene, qué no nos conviene, pero no es un globalista. Un globalista trabaja a favor de las multinacionales para que se vuelvan más poderosas que nadie en el mundo. Ese es Soros, ese es Biden trabajando para Soros y ahora Kamala Harris trabajando para Soros, que es muy triste que realmente por conseguir derechos de la población, pocos derechos para la población, pretendan posicionar el globalismo como la fuerza rectora, ¿no?, del mundo. Que el globalismo es neoliberalismo. Son las empresas corruptas y el Soros es una fuente de corrupción muy grande, ¿no? AMLO lo ha atacado Soros de muchas formas, inclusive trata de infiltrar su partido Morena con gente que trae la misma agenda que Soros y no la agenda contra la pobreza. Soros no tiene agenda contra la pobreza. Tiene agenda contra Rusia y China. Y China es el país que más ha resuelto la pobreza en el mundo. Así que Soros ya quitó a Biden entre Obama y Soros, pero Soros dio dedazo. Y Obama se está quejando de que no quieren el dedazo. Pues al puro estilo de las dictaduras, el Soros, ¿no? Es el verdadero dueño del Partido Demócrata. Y una vez que le dijo Soros a Kamala que ella va a ser la candidata,
Tamala salió a las calles a festejar. Soros, Soros, Soros. ¡Viva! Soros nos va a explotar, nos va a mandar al outsourcing. ¡Viva! ¡Viva la izquierda! Gringa. Ah, perdón, no hay izquierda gringa. Bueno, viva lo que sea. Sí, vamos a hablar mal de Trump porque nuestra opción es el globalismo. ¡Viva! Hay gente que no se dio cuenta cuando esto pasó, ¿no? Pero eso es lo que pasó. De repente la famosa izquierda gringa, que no hay, se volvió hasta más derecha. Soros dice que solo de poner a Putin y sí evitará la destrucción de la civilización. Pues sí, él es el que está generando la Tercera Guerra Mundial. ¿Quieren saber quién está generando la Tercera Guerra Mundial? Este señor. Es el que dirige a los otros ricachones de Davos. Es el nuevo dueño del foro de Davos. Schwab, que es el que representa el foro de Davos, ya no es realmente el dueño del foro de Davos. Es este señor Soros. Además ahora es dueño del Partido Demócrata y de los movimientos falsos de izquierda, posmofeministas, posmoecologistas, que son movimientos con una buena causa, entre comillas, pero que tuercen todo, hacerlo a favor de las multinacionales más poderosas, ¿no? Y trabaja muy de cerca con el Vaticano también, el señor George Soros, y con los banqueros, los Rothschild, todos los banqueros, todos los apellidos que quieran de los banqueros. Soros dice que Ucrania puede ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Claro, pues es un plan. Es un plan la Tercera Guerra Mundial. Vamos a ver la alternativa del mundo en este momento con Trump. Pues sí, le tocó al Trump ver por los intereses de Estados Unidos, que es como cualquier otro país. Ver por tus intereses. Necesitas cuidar tu industrialización, necesitas cuidar tu nivel de vida, tus productos. ¿Habrá gente que esto le guste o que esto no le guste? ¿Cuál es la alternativa a la globalización? Hay que repensar la globalización. No es tan fácil como que se va a desglobalizar, sino que hay que ver cómo reencauzar la globalización. ¿Se acuerdan que existía esta frase del Panteón Rococó de que en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar? Bueno, la gente pobre realmente no tiene lugar ni en el desglobalizado, ¿eh? Ni en ninguno. Pero, bueno, es la globalización en la que ha ganado China mucho poder por sus productos, por su buena industrialización, donde se ha podido bajar la pobreza. Entonces, no es tan cierto que en el globalizado los pobres no tienen lugar. Si están en China, sí tienen lugar. Pero, en general, los trabajadores de todo el mundo sufren bastante con la globalización porque los trabajos se van. Solo llegan a ciertos lugares con alta productividad, pero los trabajos se van. Entonces tiene que haber un equilibrio de desarrollo. O sea, al parecer se tiene que combinar el acceso universal al conocimiento, por lo menos pagando regalías a los que lo generan, y la industrialización de todos los países. Todos los países. ¿Cómo se va a lograr esto? Pues la 4T tiene una fórmula que es el combate a la corrupción. ¿Por qué todo se va por el hoyo de la corrupción? ¿Lo podrán aplicar otros países? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que estamos en un momento donde la reindustrialización es más sencilla, porque ya no se necesitan estas grandes empresas, estas grandes máquinas. Hay mucha tecnología nueva, incluyendo la robótica, que va a ayudar mucho. Lo que sí es que sí se debe de impulsar el desarrollo parejo del mundo entero. Muy bien, vamos a escuchar con los analistas sobre la desglobalización.
Y después vamos a ver a Claudia y a AMLO en su gira. Claudia defiende a Marcelo Ebrard. Ya dice que no importa si Trump le dijo groserías o no, sino que cuando se refiera al secretario tiene que hablarle con respeto. Y tienes razón, Claudia. Está muy bien. No es que van a empezar a dejar que los golpee poquito, no. AMLO reconoce responsabilidad del gobierno de Peña Nieto en caso Ayotzinapa. Pues sí, porque pues el otro día el presidente AMLO dijo algo interesante que nosotros también lo hemos mencionado mucho, que es que en el libro de Anabel viene que el capo, dueño de la droga que estaba en los camiones de Ayotzinapa, dijo que les quería dar un escarmiento y que cuando los desaparecieron y todo esto dijo, no, se les pasó la mano. Dice AMLO que Anabel debería decir quién es el informante para que se sepa quién es el capo, ¿sí? Porque al parecer, pues yo creo que el presidente tiene como una idea de quién es, pero como que necesita poder llegar más directo con datos, ¿no? Al capo. Y les digo que es uno de estos Figueroas que era hermano de uno que cantaba ahí canciones de Televisa. Y por lo menos ese es el que dicen los capos de la región que fue, ¿no? En mantas y todo esto. Si uno le busca, uno lo encuentra, ¿sí? No, Beltrones no, ese está en Sonora. No, estos son los caciques de Guerrero. Entonces resulta pues que Peña Nieto es amigo de estos artistas de Televisa. Era, ¿no? O es. Y es ahí la conexión con Peña Nieto. Por eso parece que era el Estado, porque sí fue el Estado después el que organizó todo, pero en realidad quien daba la orden no era Peña Nieto, sino era un amigo de Peña Nieto, que le daba la orden a Peña Nieto. O por lo menos que decía que él iba a tener todo el permiso de Peña Nieto, porque Peña Nieto era su amigo, ¿no? AMLO le encargó a Claudia Sheinbaum no dejar en el olvido el sureste del país, para nada. Pero sí se tiene que electrificar el tren hacia el norte porque el transporte en México, el neoliberalismo lo hizo de trailers y la carretera Querétaro está saturada. Se tienen que quitar esos trailers. Se tiene que planear bien eso porque son muchos trailers. Y se tiene que hacer eléctrico el tren de carga hasta la frontera. Todo México, de norte a sur. Y eso es importante, bajarle la huella de carbono al transporte de mercancías. Ramírez de la O plantea revisión comercial con China. Eso lo vimos desde ayer. Impugnaciones. El INE avanza en resolución de juicios contra el resultado de las elecciones. No parece haber ningún problema. Presidente AMLO se pasó. Les digo que desde el punto de vista del tribunal sí, porque la mañanera luego se amplifica en noticieros, ¿no? Por eso. Biden, y sí, contabilizan cuánto le dan a los candidatos en los noticieros. O sea, ahí es algo que se tiene que poner en la ley. Biden se rinde y Harris se postula. Bueno, se rinde ante Soros, que esto es muy interesante porque ¿quién mandó matar a Trump? ¿La CIA? ¿El FBI? No, esos son los que lo llevan a cabo, ¿no? Pues, ¿quién la mandó matar? Pues el presidente por lo menos sabe, ¿no? Sí, pero sale George Soros y dicen, no, señor, yo aquí mando porque yo le doy dinero a usted. Entonces lo mandó matar Soros. Y pues sí, Soros es archienemigo de Trump y de AMLO. Entonces se preguntan, por ejemplo, no sé, Daniel De Vita y algunos youtubers de izquierda en Latinoamérica, ¿por qué en México puede haber gente de la 4T muy obradorista y al mismo tiempo en Estados Unidos va a votar por Trump? Bueno, porque hay algo común entre Trump y AMLO, que es que tienen de enemigo a Soros, porque Soros es neoliberal. Y aunque hay algunos que creen que Soros es de izquierda, en realidad Soros es de derecha. Es una derecha que agarra causas de izquierda para engañar emocionalmente. Pero en realidad, pues
lucha porque se mantenga el poder de la élite, ¿sí? Sí, sí. Sí, y en este tema de Soros contra Trump, Jalife sí es muy bueno. En ese tema de Soros contra Trump, Jalife sí es muy bueno. Y ahí sí dice la verdad. Porque ahí le puede echar la culpa a Soros, no al Vaticano, ¿no? Y de hecho, medio Trump no se está aliando con el Vaticano, pero este Vance es un católico por el momento, ¿no? Acorralada por la frontera, Harris alista su campaña en foco en la economía y el derecho al aborto. Que me disculpen, pero esto de el derecho al aborto es una provocación, porque se debe de luchar por el derecho a la atención médica a las mujeres en cualquier circunstancia. Así, dicho así, es una provocación. Porque parece así como que me voy a embarazar y luego voy a abortar, ¿no? O sea, si tengo atención médica, pues me dan anticonceptivos y si no me los tomé, pues ya me dan una píldora del día después, pero no necesito yo andar provocando a la sociedad así como de, sí, yo voy a tener niños y luego los voy a abortar. Es una provocación. Así no se debería de decir. Y de todas maneras luchar por los derechos de las mujeres, ¿no? Problema. Y este tipo de provocaciones pues les funcionan y la gente cree que hay que luchar contra los conservadores y en realidad hay que como comprenderlos un poquito. Sí, ajá, o sea, cree que sus tradiciones, ¿no? Y no, ¿por qué odiarlos? En Suiza, por ejemplo, sí había gente que decía, no, esos que están vestidos de no sé qué. No, pues déjalos, ¿no? Las tradiciones no necesariamente son malas. Lo que está mal es ir en contra de los derechos de otros. Eso sí está mal. Así decir, te voy a meter a la cárcel si haces algo con tu cuerpo. Pues no, eso está mal, ¿no? Dice, se bajó Biden y propuso a Kamala Harris. Entonces, este cuate dijo, sí, ya me quitó Soros y me dice que hay que poner a Kamala Harris. ¡Dedazo! ¿Qué onda con el dedazo, eh? Sí, pero les digo, si uno lucha por la atención médica, pues ya no existe el aborto. Si hay atención médica, el aborto desaparece. Crisis en el Partido Demócrata. López Obrador acelera el arresto de un campo del narco para frenar el discurso de Trump contra México. Sí, en esto va a funcionar, miren, porque sí se debe de combatir el narcotráfico. Claro que sí. El problema que tenemos es que Estados Unidos no lo combate. Estados Unidos nos echa la culpa a nosotros y esperemos que Trump ya no caiga en eso, ¿no? También se tiene que controlar la frontera, porque la frontera sí pasan muchas cosas nefastas en la frontera. Esto de que no, todos pasan a trabajar y bien tranquilos, no. Precisamente las mafias de tráfico de personas ahí operan y un montón de cosas más. Y a nosotros nos afectan las armas que vienen de vuelta. Entonces sí se tiene que controlar esa frontera. Esa frontera no se va a equilibrar en pocos años. Se va a tardar mucho tiempo. Miren, si México sigue creciendo muy bien y Estados Unidos equilibrándose, pues acabaremos con países menos desiguales en 30, 40 años, pero falta mucho tiempo todavía. Recalculando. AMLO vuelve a exonerar al ejército por caso de Ayotzinapa, informe que entregó a familiares de los 43. Pues sí, porque no fue el ejército. Fue un grupo del crimen organizado que controlaba partes del ejército en la región. Confiesa en sabotaje. Servicio secreto dice la verdad un día antes de comparecer ante el Congreso. Dejó a Trump sin seguridad. Una acción desesperada del adiós de Biden. Obama evita respaldar a Kamala Harris, pide crear un proceso del que surja un candidato sobresaliente. Pues sí, como que dedazo. J.D. Vance dice que Kamala Harris mintió durante casi 4 años sobre la capacidad mental de Biden. Kamala Harris confirma su intención de ser la candidata demócrata. Los hutíes reivindican los ataques contra una ciudad de Israel.
Irán responsabiliza a Estados Unidos e Israel de las consecuencias de los ataques a Yemen. Muy bien, muy bien, muy bien. Y en el minuto de ciencias, como lo hemos estado viendo, la física es muy sencilla. Lo que es curioso es que son matemáticas tan complejas que nos ha costado casi más de 100 años escarbarle, pero esto existe desde hace 100 años. ¿Ya está todo bien? No hay incompatibilidades entre varias teorías, pero los conceptos, la verdad es que están muy claros. El universo es súper sencillo. En el universo no existe el espacio y el tiempo separados. Lo que realmente existe es la luz. Y la luz, la velocidad de la luz, es lo que rige todo lo que existe. No el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo es una cosa que se llama espacio-tiempo, donde todo viaja a la velocidad de la luz. Todo se mueve. O sea, la constante, como decían los antiguos mexicanos, es el olín, el movimiento, y todo se mueve a la misma velocidad, a la velocidad de la luz en espacio-tiempo. Y lo que se mueve es la densidad de energía. Entonces vamos a ver hoy la matemática de los flujos de energía en el universo, para que usted sepa las leyes del universo y después nada más le haga falta aprender un poco de álgebra tensorial para poderlo resolver todo. Hey, yo, pinche borolas. Hey, yo, pinche borolas. A Felipe Calderón, yo te lo destapo. Estaba coludido con su narco amigo el Chapo. El niño está escondido y el papa confundido. Por eso hubieron muchos muertos y muchos heridos. Elección robada con las cuentas amañadas. Hubieron muchas pruebas y no hicieron nada. No fue coincidencia tanta falta de conciencia. Así llegó el espurio a robar la presidencia. Pinche borolas, pinche borolas, pinche borolas. Borolas fue un títere del Chapo. Quedarás en el olvido como un sucio trapo. Triste Borolas, ya todo lo vemos. Mientes como respiras, ya no te creemos. Comandante Borolas, dañando a las personas. Destapamos tus mentiras, haciendo buenas rolas. Ya presidente, él muy elegante, estaba coludido con los narcotraficantes. Pinche Borolas, pinche Borolas, pinche Borolas. Amigo de los narcos, robó a México todo. Con tanto desempleo me lo gastó en el recreo. Vivió despilfarrando el precio del petróleo, quebrando a las empresas para poder venderlas. Márgara Zavala quería la presidencia, pero el pueblo le mostró su inteligencia. Nosotros mexicanos tenemos la potencia. Las ratas de dos patas ya no tienen audiencia. Pinche Borolas, pinche Borolas, pinche Borolas. Borolas y su esposa, tú sabes, son lo mismo. Y con estas rolas los tiramos al abismo. No queremos que haya más muertos, estamos corrigiendo todos sus inventos. Los bots y los burros son la misma asociación. No nos ven la cara de changos del montón. Seguimos adelante con educación, la ciencia, las artes y esta canción. Te canto bien consciente para que veas lo que se siente. Que nos hizo el fraude, nos puso usted demente. Se puso un traje que le quedaba grande. Ahora es el Borolas, el fecal, el cacas grandes. Pinche Borolas, pinche Borolas, pinche Borolas. Felipe Calderón, no tienes perdón. Fecal, tus borolistas traen sucio su calzón. Les pagas sus migajas para que coman rajas, pero solo les alcanza pa' gorgojo con frijol. Pinche Borolas, pinche Borolas, pinche Borolas. Felipe Calderón, no tienes perdón. Felipe Calderón, caca cárcel, cacabrón. Ahí viene la CIA y ya no está tu tía. Obama y sus amigos te han cerrado la salida. Agarra un carro y vete al rancho de AMLO. Ojalá te lleves las rimas que te hablo, para que repitas comiendo unas pepitas. En lo que van por ti, agarrarte de las tripas. Pinche Borolas, pinche Borolas, pinche Borolas.
Tu amigo Genarillo, con su pecho amarillo, te va a culpar de todo, pues tú eras un martillo. Ya nadie te salva, aunque te hagas el menso. Ni Locatel, ni Gatel, ni AMLO, ni el censo. No queremos hijos de Felipe Calderón, pues cuando mandó se volvió ladrón. A la juventud la tenía de un hilo, mientras que nosotros nos rifamos con estilo. Pinche Borolas, pinche Borolas, pinche Borolas, pinche Borolas, pinche Borolas, pinche Borolas. Esos borolistas quieren seguir robando, se habían acostumbrado a vivir mamando. México libre, no va, yo soy satero, solo quieren poder pa' jalar dinero. Pinche Borolas, pinche Borolas, pinche Borolas. Horas Borolas. Dice ahí el meme que horas Borolas. Muy bien, miren, Alex Soros es el verdadero dueño del Partido Demócrata y el principal sospechoso de haber mandado matar a Trump. Así es. ¿Por qué? Entonces decían, Biden, no, Biden. A ese nada más le avisan. Y pues, se tiene que aguantar, ¿por qué puede hacer? Entonces, ¿quién es? ¿Quién va a quitar a Biden? Pues lo quitó Soros. ¿Lo quitó Obama? No, pues lo quitó Obama. Lo quitó Soros. Barbara Streisand también apoyó la decisión de Biden de hacerse a un lado. Lo calificó como un hombre que cumplió significantes logros en su mandato de 4 años. ¿Cómo comenzar casi una guerra mundial? ¡Qué buenos resultados! Casi comienza la guerra mundial. Por órdenes de Soros, por supuesto. Los actores Mark Ruffalo, Jamie Lee Curtis. ¿Qué pasó con ese país? O la cantante Cher, que tiene más operaciones que Alito. Celebraron este domingo la renuncia del presidente Joe Biden y se pusieron a bailar. Apoyo de todo corazón a Joe Biden en su decisión de dar un paso atrás y respaldar completamente a Kamala Harris. Ella es confiable y válida y es una firme defensora de los derechos de las mujeres y de las personas de color, escribió Jamie Lee Curtis. Pero miren, no, sí, defiende los derechos de... Ni modo que los republicanos no. Está en la Constitución. Eso no es un argumento. En realidad deberíamos ver, ¿no?, en el plano más amplio, qué es lo que están haciendo, generando la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Es porque George Soros es rusofóbico y también es quinofóbico. ¿Y de qué va a servir que Soros se pelee con Rusia y con China? Bueno, pues es que es el que dirige la política internacional a través de sus organizaciones. Bien infiltradota tiene la izquierda en Europa y en Estados Unidos. Y de hecho se está medio retirando de Europa. Está cayendo también en desgracia Soros, está en decadencia. El actor Mark Ruffalo hizo un llamado a la acción a los votantes demócratas. Es hora de emprender un camino, no a Trump, no a la toma de control de nuestra nación, por parte de la religión cristiana de derecha. Que me disculpe, pero Trump no creo que vaya a imponerle la religión cristiana de derecha a nadie. No entiendo, ¿no?, que uno agarre de enemigos a los superconservadores. Pero eso no es correcto. Tienes que agarrar de enemigo a las malas ideas, no a la gente. Si es una mala idea estar mezclando la religión con la política, eso sí tienes que decir que estás en contra. Pero no tienes por qué estarte metiendo con la religión de las personas. Mark Hamill, conocido por interpretar Luke Skywalker. Pues, ¿cuál Luke Skywalker? En la última película de Star Wars era un drogadicto que tomaba leche azul en una isla desierta con una niña que no había entrenado nada y que sabía más de la fuerza que él, porque era nieta de Palpatine. ¿What? Bueno, pero tantos niños que crecieron con esta idea de que Luke había vuelto bueno a Darth Vader y resulta que se acabó drogadicto tomando leche azul en una isla
diciendo que los Jedis todos valían para pura M. La actriz Barbara Streisand, todavía vive Barbara Streisand, por su parte apoyó la decisión de Biden de hacerse a un lado. El ganador de un Oscar, hermano de Billie Ellis, Phineas, publicó una foto de su familia junto a Biden y escribió: le tengo un enorme respeto. Ajá, pero el hijo del empresario multimillonario George Soros, que es el mayor financiador de los demócratas en este momento, Alex Soros, el verdadero dueño del Partido Demócrata, publicó una imagen en X junto a Harris en señal de apoyo a su candidatura. Ella es la mejor candidata que tenemos y la más cualificada. Así que Kamala Harris, títere de George Soros. Y Biden también. En realidad no ha sido Biden quien ha iniciado la Tercera Guerra Mundial, es George Soros, ¿no? Dice Arturo que Artudito no tomaba de esa leche azul. No, Artudito lo corrieron de Star Wars y acabó en Mañanera 360. Ahí le dieron una chamba. Tras enterarse de la noticia, instó al Partido Demócrata a pensar fuera de los estándares. Ganar es todo. Van a hacer fraude electoral. Van a hacer fraude electoral y se va a venir la guerra civil. Porque ¿quién le va a creer a los demócratas que van a ganar la elección? Nadie. ¿Qué va a pasar? Corea del Norte va a pelear la guerra por Estados Unidos. ¿Qué va a hacer? Va a lanzar un pulso electromagnético sobre Estados Unidos. Fin de la guerra civil. Y China y Rusia, México van a poner a Trump. Oh, sí. México va a decir, sí, que le hagan una encuesta. México va a decir, sí, hagamos una encuesta. Es más, la va a hacer la Comisión de Encuestas de Morena. Pero sí, están dispuestos a hacer fraude electoral. No va a ser fácil, ¿eh? Y no es que yo le vaya a Trump, sino que realmente el lado de los demócratas y Soros y todo esto está súper oscuro el panorama, súper oscuro. También se adelantó al anuncio de la renuncia del director de cine Aaron Sorkin, artífice de West Wing, publicó un artículo de opinión en el New York Times. Pero ¿cómo pueden así pasarse a Soros por el arco del triunfo? Soros es el nuevo Rockefeller, la nueva cara de la maldad. En este tema en específico, ahí Jalife no se equivoca. Lo que te oculta Jalife es el rol del Vaticano en todas esas relaciones, ¿no? Pero tiene razón de que Soros no es realmente izquierda. Eso tiene toda la razón. Es neoliberal. Lo dice aquí Romney. Romney, el levarón gringo. Nominar a Romney sería demostrar claramente que lo que decimos es lo que claramente queremos. Una demostración clara y contundente de que estas elecciones no tienen que ver con lo que suelen ser nuestras elecciones, sino impedir que un hombre trastornado tome el poder. ¿Quién dijo esto? Invitó a los demócratas a nominar al senador republicano Mitt Romney como candidato. ¿What? Mitt Romney. El mormón. Espanto. Bueno, eso es tan peor. Los Levarón aquí en México trabajan para George Soros también. Pues por eso, ¿no? Dicen, claro. ¿Usted no lo conoce? Alex Soros, Alexander Soros. Son de origen judío eslavo. Son házaros. Ellos son culpables de la guerra en Gaza y también de la guerra en Ucrania. Ellos son los que dirigen la Tercera Guerra Mundial contra China y Rusia. ¿Por qué? La verdad es que
Orbán odia a Soros. Son de Hungría todos. Los húngaros son muy inteligentes, pero en este caso hay fuerzas opuestas en Hungría, pues, moviendo el mundo en este momento. Dice, tanto George como Alex Soros, o sea, el papá y el hijo, dan fondos a los super PACs de los demócratas. Y tienen las máximas donaciones para Joe Biden. Le dan mucho dinero. No le entiendo muy bien cuánto, pero dijo que le había dado $720,000 y luego otros $500,000. Parece poco dinero, ¿no? Pero la verdad es que es muchísimo más. Muchísimo más. Pero lo que sí quiero es que sepan de Soros, es lo que es por cómo es que está formando la Tercera Guerra Mundial, ese señor. O sea, el verdadero problema de la izquierda es Soros, hasta de la de México. Pero Soros es contrario al obradorismo. Entonces la pregunta es, ¿qué hace gente que es pro Soros dentro del obradorismo? Bueno, ¿quién es pro Soros en el obradorismo? Pues Ebrard, por ejemplo. Monreal un poco, yo creo que ni se entera bien. Monreal es más como del Vaticano. Blinken directamente con Soros, ¿no? Y bueno, uno que otro por ahí que se cree todavía lo de los bolcheviques y que lo quiere aplicar a México y cosas así. Que pues Soros es de alguna forma contrario a eso. Pero ahí lo que importa es la parte antidemocrática. Como están viendo, no es democracia. Llegó Soros y dijo, es Kamala Harris, ¿no? Y la otra parte es que la violencia y el luchar por los derechos de las mujeres de una forma superficial, que sin fijarte, por ejemplo, que hasta te apoya el rey del outsourcing, ¿no? Entonces, en realidad estás apoyando a otras nacionales y empresas corruptas en contra de trabajadores. También se puede infiltrar a la izquierda haciendo luchas violentas de cualquier tipo, ¿no? Sindicales o del que sea. De cualquier tipo. La violencia es lo que más nos daña. Entonces, bueno, pues ya lo quitó Soros, ¿no? Y Kamala Harris dijo que era un honor para ella que el presidente la apoyara. Y dice que su intención será competir para ganarse la nominación. Pero pues sí le están dando el dedazo. Entonces Biden ya se bajó y apoya a Kamala Harris. Pues lo bajó Soros. Trump, por su parte, empezó ya a atacar a Harris. Dice Trump que incluso contra Harris va a ser más fácil que contra Biden. Y bueno, y Kamala Harris, una vez que recibió la noticia, pues salió a echarse un bailecito. Adiós, Biden. Bueno, pero el que realmente debería ser el candidato es Robert F. Kennedy Jr. Stephanie, ready? Hello, everybody. Thank you for coming. I want to begin by commending President Biden. Estoy un poco malo de mi garganta, discúlpeme tantito. For a career in public service, for a long, long career in representing and serving our country, and for his handling of the many difficulties and challenges, personal challenges and tragedies
that he suffered during his life with so much admirable conduct and the empathy that he derived from those experiences, and that he was always proficient at showing to the rest of us. No se despiden de Biden como si se hubiera muerto, así de, no, su trabajo esto y su trabajo lo otro. To add that, La verdad es que no dicen mucho. a year ago, a little over a year ago, when I entered this race, I predicted that President Biden suffered from a degenerative condition that was not going to improve. O sea, hace un año les dije que Biden tenía una condición degenerativa que no lo iba a dejar seguir. And that it would make it impossible for him to govern effectively. The reaction of the Y que le iba a impedir gobernar de manera efectiva. DNC to that obvious condition was to hide it from the American public. And Que esa mala condición se escondió del público norteamericano. to use their power over the Democratic Party nomination process Pero pudo ejercer su presión, su poder sobre el proceso de elección en el Partido Demócrata. to Pues le está tirando también. make sure that nobody could compete with President Biden Y se aseguró de que nadie pudiera competir con él. in a way that would expose his deficiencies. De tal manera que nadie pudiera exponer sus deficiencias. And as a result, we are where we are today, Y resultado de esto, aquí estamos which is in a period of crisis. en una crisis. And we have two crises, and they both derive from Y the las dos crisis que estamos viviendo, ambas vienen same condition. And that del mismo lugar. condition is the emergence of the domination of corporate power over American Y es el crecimiento del dominio de las corporaciones sobre la vida de Estados Unidos. democracy that accelerated Y que ha dominado la democracia. beginning in 2010 with the Citizens United case that Y que se ha unleashed acelerado desde el 2010, a tsunami of que fue el tsunami económico, corporate money into the American political process. que trajo mucho dinero al proceso político norteamericano. Dinero sucio. And both parties are now captured by that corporate money. Y ambos partidos, republicano y demócrata, están capturados por esos fondos. And they've lost any kind of authentic connection to the American people Y or perdieron toda conexión auténtica con los ciudadanos. the populist goals of the Republic and of democracy. On the Republican side, President Biden promised the last time around that he was going to drain the swamp. But Dice que el presidente Biden prometió que iba a estar drenando el pantano de la corrupción, instead, he came in and he appointed a pero en lugar de eso pharmaceutical puso lobbies de farmacéuticas lobbyist and CEO to run HHS. y también a gerentes de corporaciones a que estuvieran al frente de institutos del gobierno. Verizon lobbyists to run the FCC, a Goldman Sachs CEO to run the Puso, por ejemplo, a un director de Goldman Sachs Treasury Department, en el Departamento del Tesoro, que son los que mandaron matar a Colosio, los de Goldman Sachs. an oil lobbyist to run the Interior Department, a coal lobbyist to run Y the distintos lobbies que están en departamentos de seguridad. Environmental Protection Agency, and so on. And only today, President Trump has announced that in his new administration, should Y he hoy Trump dijo que en su nueva administración win this election, that Jamie Dimon will be his choice as Commerce va a estar Jamie Dimon Secretary, como secretario de Comercio de JP Morgan, creo es, ¿no? and that Larry Fink, Y que Larry Fink, the director of BlackRock, el director de will run the Treasury BlackRock, Department. This is the swamp. estará en el Departamento del Tesoro. Trump. El Trump otra vez, miren que el de BlackRock casi lo manda a matar junto con Soros, ¿no? Y lo va a poner en el Departamento del Tesoro. Hombre, bueno. These are swamp creatures. And Dice, esto es el pantano. O sea, los dos partidos en el pantano. his pick as vice president is a salute to the CIA. Dice, su vicepresidente es un saludo a la CIA
and to the intelligence community and to the y a la comunidad de inteligencia military industrial complex, y al complejo militar industrial. their gravy train is going to continue. And President Trump Así que el mal viaje va a seguir hasta con Trump. has a Bueno, pero como yo les decía, pues sí, ¿no? Todo esto es verdad. Ahorita el foco está en la guerra nuclear contra Rusia y China. Evitarla. Y Trump es así gris oscuro, no negro, como para que se pueda evitar entrar en la línea de la guerra mundial. connection Dicen unos que no, claro que sí. Claro que sí, hay una línea ahorita de confrontación directa con Rusia y China, de corto, mediano y largo plazo. Y eso debe de parar. to the American people, a populist connection, but in many ways it's the same fraudulent connection. Dice que Trump tiene un poquito más conexión con la gente, pero que de todas maneras, pues es una conexión fraudulenta. That we saw with the DNC over the past year, concealing the real purpose of their objectives, which was to give us a president that represents corporate interests. Entonces dice cómo fue con el Partido Demócrata, que se aseguró de darnos un candidato que representara los intereses de las corporaciones. Rather than the interests of the American public. We've seen two presidents who aren't really addressing any of the issues that America. Dice, los candidatos no están realmente tratando de resolver los problemas de la gente. Critical to our country. We have, if you look at President Biden and President Trump, you can look at them and say these are very different people. Their dispositions Dice, si ven a Biden y Trump pensarán que son muy diferentes. are different. Their personalities are different. Their expressed ideologies are very, very different. Sus ideologías parecen diferentes. Their approach to politics could not be more distinct. Y la manera en la que hacen política no podría ser más diferente. But if you actually look at the policies over which they differ, over the landscapes in which they're staging this election, Pero quitando la superficialidad, it's a very narrow Overton window son muy cercanos. Casi no hay diferencias. of guns, of culture war issues, of abortion, Es una cultura de guerra, de armas, of trans rights, etc. And the big existential issues that are dice, y traen una agenda de derechos sexuales y distintas cosas, los dos. Dice, pero lo que realmente importa, actually facing our country are never los problemas que realmente está enfrentando nuestro país, esos nunca los tocan. addressed. The biggest of these, perhaps, is the national debt. El más grande de todos es la deuda. This is now $34 trillion. 34 trillones, que en realidad son billones en español, 34 billones, millones de dólares, 34. The service on that debt alone is now greater than our military budget. Within 5 years, Dice, lo que pagamos de intereses de esa deuda ya es más grande que lo que gastamos en defensa cada año. Fíjense, o sea, Estados Unidos, que es el que más gasta en defensa, ya gasta más en el servicio de la deuda, en los intereses de la deuda, que en defensa. years, 50 cents Eso es lo que va a hacer que Estados Unidos pierda su poder militar. every dollar that we collect in taxes will go to servicing that debt. Within 10 years, 100%. This is not sustainable. Dice, en 10 años, cada dólar que recaudemos por los ingresos fiscales tendrán que irse al servicio de la deuda. Es increíble, ¿eh? President Biden, President Trump offer no solutions. President Biden on Tanto Biden como Trump no ofrecen ninguna solución a esto. his webpage has no policy issues addressing this or any other policy. He has a Dice, en sus páginas, en sus propuestas, no tienen ninguna solución a esto. picture of himself and saying that we're going to finish the job. But he doesn't tell what job he's going to finish. If it's the Se la pasan diciendo que que saben terminar el trabajo, que saben hacer el trabajo, pero no te dicen qué trabajo. job of running up the deficit till it's completely unsustainable, that's Y en realidad siguen haciendo que el déficit crezca y eso no es sostenible. something the American people Sustentable. should know about. President Biden can't talk about it and President Trump can't talk about it because they are the ones chiefly Ninguno de los dos puede hablar de estos problemas responsible for running up that debt. porque los dos han sido responsables de aumentar la deuda. President Trump came into office saying he was going to run the presidency as a business. He was Cuando llegó Trump dijo que iba a ser un presidente como hombre de negocios going to balance the federal budget.
que iba a balancear el déficit. Instead, he ran up an $8 trillion debt, more than all the presidents combined since George Bueno, y se le vino la pandemia y tuvo que gastar 8 trillones de dólares de deuda, más que los anteriores combinados. Washington. And President Biden is now on track to beat that number. So Y Biden va a superar el número de Trump. neither of them are even going to talk about this most existential issue. Another existential issue is our addiction to foreign wars. Dice, y otro de los problemas que tenemos es nuestra adicción a las guerras en el extranjero. Both men have said that they're against war, and both men are feeding a war machine. Ukraine Dice, ambos dicen que están en contra de la guerra, pero están alimentando a la máquina de guerra todo el tiempo. war is a war that should have never been fought. It should have been Bueno, settled. en esto yo creo que sí se equivoca, porque Trump sí es un poquito menos guerrerista. President Pero tiene toda la razón de que si Trump vuelve a rodearse del Deep State, a pesar de que lo quieran matar, pues ahora sí que ya ni qué hacer por Trump, ¿no? Pero yo creo que todavía la historia le falta bastante, ¿eh? Yo creo que viene un fraude electoral, viene una pequeña guerra civil, viene el fin de nuestra tercera guerra mundial relámpago y Estados Unidos en guerra civil. Decía Fernando Moragón, bueno, es que si llega Trump va a haber guerra civil. Y si queda Biden va a haber guerra mundial. Pues resulta que al parecer van a pasar las dos cosas. Biden va a querer empezar la guerra mundial, va a ganar Trump, no lo van a dejar llegar, y entonces, porque van a estar en guerra, y entonces se va a venir la guerra civil. Y la guerra mundial acabará en el fin de la guerra civil de los Estados Unidos. Parece que ahorita vamos a ese camino. Y entonces tendría Trump a China, a Rusia y a Corea del Norte de su lado. Está pintando un panorama realmente complejo, ¿no? Bueno, yo creo que con estos puntos que dijo Robert F. Kennedy, está muy bien, ¿no? Yo creo que después de este baile de Biden y de Trump, la gente escogerá a alguien como Robert F. Kennedy, ¿no? Será la salida verdadera. El Trump será una transición para dejar, pues, estos mal viajes de Soros. Tienen ustedes que conocer esto de por qué de repente la izquierda se confundió y se puso en manos de Soros, y Soros la lleva a la ultraderecha. Sí, hay mucha gente que conoce a Soros desde hace mucho tiempo, pero hay otros que se voltean para un lado así como de, no, es que ese nos da dinero, ¿no? El inversor multimillonario George Soros se ha sumado a las voces que indican que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha dado comienzo a la Tercera Guerra Mundial. Y considera que solo retirar del poder a Vladimir Putin y a Xi Jinping evitará la destrucción de nuestra civilización. Y este es el dueño del Partido Demócrata. Solo podemos esperar que Putin y Xi sean retirados del poder antes de que puedan destruir nuestra civilización. ¿Cuál? ¿La colonialista? Pues claro, la colonialista, ¿no? ¿Ustedes creen que este señor va a tratar de descolonializar algo? El magnate asegura que el acuerdo firmado entre los líderes de Rusia y China pocas semanas antes de la invasión de Ucrania es clave y que implicó que el país asiático dio carta blanca a Putin para invadir. Para empezar, lo que está pasando en Ucrania no es una invasión. Es una guerra civil entre dos culturas diferentes. Y comenzó por el golpe neonazi que George Soros apoyó con dinero para que lo hicieran la CIA, Nuland y Biden, apoyando grupos neonazis. Así que este señor es un neonazi. Es el que financia a los neonazis. Y los neonazis no es así nada más unos pelones que usan svásticas y que dan miedo en la calle. No, es algo grave. Es gente que busca exterminar a otros seres humanos. Xi Jinping debe de estar muy seguro de que su confirmación como gobernante vitalicio de China a finales de este año será una mera formalidad. Eso no es verdad. No hay ningún gobernante vitalicio. Habiendo concentrado todo el poder en sus propias manos, Xi ha escrito cuidadosamente el escenario por el cual será elevado a nivel de Mao Zedong o Deng Xiaoping. Bueno, pero por sus ideas. De hecho, ya está en la Constitución las ideas de Xi. Pero eso no es que él como personalidad.
Con respecto a las intenciones de Putin, Soros considera que el líder ruso siente que si va a dejar su huella en la historia rusa es ahora o nunca. Pero cree que el dirigente parece haber perdido el contacto con la realidad y que juzgó mal la situación en Ucrania al no prever la resistencia que encontraron las fuerzas invasoras. Putin parece haberse vuelto ligeramente loco. Ha decidido castigar a Ucrania por enfrentarse a él y parece estar actuando sin restricciones. Está lanzando a todo el ejército ruso a la batalla ignorando todas las reglas de la guerra, señala Soros, que intuye que sí podría estar retirando el apoyo a Putin al haber abogado diplomáticamente por la paz. Como ven, está completamente loco el señor, es completamente antirruso y hay que entender que esta rusofobia está muy asociada a la ultraderecha. Es una de las características principales de la ultraderecha. Aunque se pinten de que son por los derechos de los gays y de las lesbianas y de los trans y que van a los conciertos de las drag queens y lo que quieran y que los derechos del aborto y que lo que sea. A la mera hora, ser rusofóbico es una de las actividades que unen a las derechas en Europa y en Estados Unidos, y en Europa principalmente. Y esto es ser de ultraderecha de verdad. Tanto que Alternativa por Alemania, que lo tachan de ultraderecha casi nazi, deja de ser nazi en el momento en el que no es rusófoba. Alternativa por Alemania. O sea, ahí se confunde la gente mucho, ¿no? Porque dicen, no, pero es que son conservadores y no quieren tanta migración. Sí, pero resulta que es el ser rusófobo lo que realmente es peligroso, porque Rusia es parte de Europa y es una potencia nuclear. ¿Quieres problemas? ¿Por qué hacen los ricos estos de irse contra Rusia y contra China? Bueno, los europeos, porque tienen esta idea como de que están ahí apretados y que la única manera de seguirse expandiendo es hacia Rusia. Pero si ahí está Rusia. Además, Rusia, pues es muy frío y casi todos viven en la frontera sur de Rusia, ¿no? No es así como que es bien fácil invadir Rusia y poner otros países ahí, no. No, y además Rusia es una federación de muchos países, muchas culturas. No es así un imperio. Eso pasó ya hace mucho tiempo. Y pues Inglaterra es la que mueve mucho esto. Inglaterra mueve mucho estas mentalidades y Soros pues hizo su dinero ahí, en especulaciones en los mercados de valores de Londres. Soros dice que Ucrania puede ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. No, pues es que no es que Putin inició la Tercera Guerra Mundial, es que Putin la está tratando de evitar. O sea, todo esto es para generar la Tercera Guerra Mundial. Sí, lo que quieren es que de repente Rusia haga algo loco y que tengan derecho de atacarla nuclear. O así, ¿no? Que Corea haga algo loco, que alguien haga algo loco. Hemos platicado de esto antes, ¿no? Ya tiene 91 años Soros. La invasión puede haber sido el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y nuestra civilización puede no sobrevivir a ella. Lo que quiere Rusia, señor Soros, es que se desnazifique Ucrania. ¿Y usted feliz financiando nazis en el ejército de Ucrania? ¿Qué han hecho los de Azov? Este es el que le ha dado más dinero a Azov que nadie de los magnates. Soros dijo que Putin, que dice que la operación especial en Ucrania va según el plan y logrará todos los objetivos del Kremlin, ahora creía que la invasión era un error y se estaba preparando para negociar un alto al fuego. La Unión Europea tiene que entender que Putin podría cerrar el gas natural ruso que actualmente representa el 40% de las necesidades de Europa mientras le duela. Y pues fue también Soros quien los lanzó a la catástrofe de la desindustrialización alemana, acelerada además, ¿no? Bueno, ¿cuál es la alternativa al globalismo corrupto neoliberal de Soros? Que Soros trae esta agenda feminista y verde falsa, pero en realidad está impulsando transnacionales de energía
para que se metan a los países, pues a ganar mucho dinero en la bolsa de valores, básicamente explotando los países. Pues la alternativa es volver a pensar en la globalización, porque la globalización, China es quien realmente está sacando provecho de ella. Volverla más regional a la globalización. El final de la globalización. Aunque lo decían, no, la globalización se ha terminado y tal. No, realmente lo que querían decir de verdad, pero no querían decirlo, es decir, no querían mostrarlo así, por eso lo dejan como se está produciendo algo, es que iban a acabar con la globalización. Es decir, nos la vamos a cargar. ¿Y por qué los globalistas que han estado defendiendo la globalización hasta hace 2 días, o hasta hace, pues por lo menos hasta el 2022? Bueno, en el 2022 es el cambio, seguramente. Cuando Larry Fink, el presidente de BlackRock, en su página web dice la globalización se ha acabado. Punto. No hay más que hablar. ¿Por qué? Esto no es que se hayan arrepentido de este modelo de capitalismo financiarizado, rentista, globalizado, en el cual el Estado-nación desaparece o se diluye en entidades mundiales o regionales. No, esto no. Simplemente porque este proceso que había empezado, entre otras cosas, donde era fundamental China, es decir, donde a partir de los acuerdos de los 70 entre Estados Unidos y China y la llegada al poder de Deng, se abre a la economía de mercado, al libre mercado, y a partir de ahí los Estados Unidos pueden seguir creciendo porque encuentran un país con una cantidad de habitantes gigantesca, dispuesto a producir a bajo coste, sin ningún tipo de problemas, ni impuestos, ni nada. Es decir, bueno, esto que es la deslocalización de las empresas, y de ahí aparece la famosa cadena de suministros, porque hago una pieza aquí, otra la hago en otro país, otra la hago allá y tal, y luego las reúno todas en tiempo justo para que, ¡pum!, tengamos tal cosa, un iPhone o lo que sea, ¿no? Que se hacen en China. Bueno, pues todo esto, que fue extraordinariamente beneficioso para los norteamericanos, pues al final le salió el tiro por la culata. Al final, los que han salido ganando son los chinos, que han conseguido tener un crecimiento y un desarrollo, extraordinario, no, como nunca se ha dado en la historia de la humanidad. En 40 años han pasado de una situación de pobreza, de falta de industrias, de ser un país rural y atrasado, a estar a la vanguardia en la mayoría de los sectores tecnológicos. De hecho, me hacía gracia, y lo pongo como ejemplo, porque vi en unas noticias que ahora con la fiesta norteamericana del 7 de julio y tal, habían hecho un espectáculo de drones, etcétera. Los drones eran chinos. Quiero decir, yo he estado, además, es que es espectacular. No solo el espectáculo en sí, porque yo estaba en China, como sabéis, 15 días hace unas semanas, y en una de las, digamos, festejos que nos hicieron a las delegaciones que estábamos allí, fue después de una cena estupenda y tal, y en un prado, con música, tomando, sirviéndote de copas o que sea y tal, pues la traca final fue un espectáculo de drones, con 600 drones. Y lo grande de esto, aparte de lo que te impresiona ver todo lo que te hacen esos 600 drones perfectamente coordinados, era que ¿cuántas personas dirigían este espectáculo de drones? Una. No había más gente. Es decir, esto trae una idea de el ritmo que llevan. ¿Qué pasa? Que al final ellos se dan cuenta de que esta globalización que creían que estaba dominada por ellos, han cometido una serie de errores, etcétera, que han llevado a que China ahora sea el gran beneficiario de la globalización. Y Fernando, incluso eso les ha llevado a acabar con ella, aunque eso suponga, y ellos lo saben, que van a tener bajas
en términos militares, pero económicas y de todo tipo, en Estados Unidos. Las guerras siempre tienen muertos reales, personas, o muertos de crisis, empresas que quiebran, etcétera, etcétera. Pero es que es la única manera que tienen de impedir que China lo supere en todo y que sea la primera potencia mundial. Sí. Y pues de ahí sale Trump, un tipo que es astuto y que se da cuenta de que hay un nicho en Estados Unidos que no es el nicho del republicanismo tradicional, el de toda la vida. Y es como pasó en su momento, y me acuerdo muy bien, con Margaret Thatcher. Margaret Thatcher era, en cierto sentido, un outsider, una hija de un pastor protestante, en un partido, el Partido Conservador, hiperestirado, lleno de lores y de nobles, que, bueno, en fin, tenían mayordomos para que les pusieran, para que les vistieran todos los días. Margaret Thatcher, que vendía aquello del capitalismo popular, acordaros, Margaret Thatcher, yo siempre me acordaré de una escena, cómo destrozó a esa élite del Partido Conservador británico, y a partir de ahí hay un nuevo Partido Conservador. Y se le más popular o populista, como se quiera llamarlo, pero más cercano a la gente y menos estirado, menos engolado, menos ennoblecido. Y sí lo vio en una escena que para mí es inolvidable, en la que fue en una campaña con miembros del Partido Conservador a recoger papeles que habían tirado en una zona verde que estaba todo lleno de guarrería y tal. Entonces, los estiradísimos conservadores, ¿cómo se iban a ensuciar las manos recogiendo papeles? Iban con una especie de pincho, iban pinchando la basura y la ponían en una bolsa. Margaret Thatcher llega y dice, esto es absurdo, esto es ineficaz. Tira el pincho y con las manos empieza a coger papeles y a meterlos en la bolsa. Eso es lo mismo que está haciendo Trump. Es decir, Trump le está diciendo a la gente, a los republicanos, yo soy de vosotros. Y encima Vance es un hombre que es conocido por un bestseller en el que os ha contado que venía de una familia pobre, etcétera, etcétera. Somos de vosotros. No somos las dinastías de republicanos estiradas como los Bush, por ejemplo. Sí. No, sin duda. Bueno, y ahorita, todavía, como dice Kennedy, todavía Trump está del lado del Deep State. Todavía. Pero de aquí a que le toque llegar a Trump, van a pasar muchas cosas. Y la ventaja para nosotros, el público en general, el mundo entero que busca la paz, es que van a seguir empujando a Trump a que se dé cuenta quién es su enemigo, que le ha costado mucho trabajo, no es muy inteligente en ese sentido. Está rodeado, pues, tiene su lado débil, que es el ego, ¿no? Y el ego siempre es muy útil para manipular a la gente. Pero pueden llegar a hacerle fraude electoral, a comenzar la guerra mundial, de tal manera, hablar mal de él, a seguirle diciendo que lo trató de matar un niño, no esclarecer los crímenes, de tal manera que lo obliguen, que lo empujen a llevarse mejor con Kennedy y a dejar de tener apoyo de la CIA. Es como lo principal. Porque ya enemigo de Soros ya es. Eso ya es un buen inicio. Les digo que lo que es común entre AMLO y Trump es que a AMLO lo ataca Soros y a Trump también. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos le ha permitido, pues, meter su corrupción tan fácilmente, aunque Trump sí fue mucho más benéfico con Soros en Estados Unidos. No es títere de Soros, Trump. Y por eso escogió el Partido Republicano, porque en realidad Trump no es ningún ultraconservador. Gracias a todos. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum. Del presidente. Desde Querétaro. Andrés Manuel López Obrador. El privilegio de una forma inédita visitando. Viajamos
Pero Dale, un poquito. como hoy, la evaluación del programa de la pensión a adultos mayores la hacemos con ustedes aquí en Querétaro. Y eso para mí, pues imagínense, la emoción. Tengo 24 años de trabajar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde que fui secretaria del Medio Ambiente cuando él fue jefe de gobierno de la ciudad. Y ahora me sorprende, pero emotivamente, más que sorprenderme, me llena cómo el pueblo de México quiere, adora, siente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso, digo yo, y la vamos a hacer juntos y juntas, porque este es un trabajo de gobierno y del pueblo de México, trabajando siempre juntos. Hablo de la continuidad de la transformación, porque vamos a gobernar con los mismos principios, con las mismas causas, con la misma fuerza, con el principio de por el bien de todos, primero los pobres, que es la esencia del humanismo mexicano, con el principio de erradicar la corrupción, de no permitir que regrese, para que el recurso público siga alcanzando para el pueblo de México, y con el principio de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Además, hablo de la continuidad porque vamos a mantener todos los programas del bienestar. De hecho, van a ir a la Constitución de la República. La pensión adulto mayor la vamos a conservar y a fortalecer. El apoyo a personas con discapacidad, las becas de jóvenes de preparatoria. Vamos a mantener los apoyos al campo, el programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, porque ha dado resultados. Porque cuando el recurso va para el pueblo de México, no solamente está mejor quien menos tiene, sino que toda la economía del país le va mejor. Vamos a mantener esa forma de gobierno y los programas de bienestar. Y ahora quiero anunciarles otros programas que vamos a tener con el gobierno. Lo dije aquí cuando estuve en campaña y lo vamos a cumplir, porque nosotros cumplimos con nuestros compromisos. Vamos a apoyar a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. ¿Por qué a las mujeres? Pues porque ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos? Que deberían ser siempre la pareja, pero normalmente recae en nosotros ese cuidar. ¿Quiénes somos las que cuidamos siempre la pensión? Sino que además ahora vamos a llevar a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras a la casa de cada uno de ustedes. Cambió el modelo del pasado, de un gobierno que se dedicaba a unos cuantos, a un gobierno que ve por el pueblo de México. Y ahora tenemos buena escuela. Además, ya saben que Ariadna, quien habló hace un momento, se queda como secretaria del Bienestar en nuestro gobierno. Me dio mucho gusto estar con ustedes, les agradezco. Bueno, ahora vamos con el presidente AMLO. Licenciado, el ingeniero licenciatura y el abogado también es nivel licenciatura, pero si se estudian 2 años más, 3 años más, ya es maestría, y si después de la maestría se estudian 2 o 3 años más, ya es doctorado. Bueno, esos son unos doctorados medios chafas, porque yo hice 5 años de licenciatura. No se puede hacer menos. Física en 5. Luego hice 2 años de maestría, hice 2 maestrías en 2 años. Después hice doctorado. Yo me tardé en el doctorado una barbaridad. Yo me tardé 9 años en el doctorado. 9 años. Porque de hecho hice 2, pero solo me contó 1. Porque comencé en ingeniería mecánica en el departamento de mecánica de fluidos.
y acabé en matemáticas aplicadas, aplicando los métodos que desarrollé en ingeniería, pero probando los teoremas matemáticos. O sea, yo me seguí trabajando hasta terminar el trabajo y no necesariamente se acaba en 3 o en 4. A veces son trabajos mucho más largos, te tardas más, pero no lo dejé a la mitad. Y luego hice 3 postdocs. Unos largos, otros cortos. Uno de 1 año, uno de 2 años y uno de 3 meses. Seguile. Bueno, la presidenta de México, la presidenta electa, Tiene que va a doctorado. ser presidenta constitucional, es doctora en ingeniería. Seguir recorriendo el país porque estamos llevando a cabo una transición como no se veía en décadas, muy armoniosa, porque a mí me faltan 2 meses y ella va a entrar y estamos trabajando juntos, nos estamos poniendo de acuerdo y cada vez estoy también más contento porque ya el hecho de que gobierne una mujer en el país es algo histórico. No hay que olvidarlo porque no debe de pasar desapercibido. A veces suceden las cosas y lo vemos normal, pero yo les cuento que cuando nos invadieron los europeos hace 500 años, desde España nos enviaban como gobernantes a los llamados virreyes, porque ningún rey de España, ningún monarca se tomó la molestia siquiera de venir a visitar la llamada Nueva España, lo que hoy es México. En 3 siglos, 300 años, no vino ningún rey de España. Mandaban a los virreyes, que eran los que dominaban la Nueva España, y desde luego puro hombres. 3 siglos. Luego logramos la independencia por la lucha de los insurgentes, y ahí participa una mujer queretana extraordinaria, Josefa Ortiz de Domínguez. Y un cura, bueno, rebelde, que es el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Se logra la independencia y nos convertimos en un país independiente, libre, soberano. Se constituye la primera República Federal, pero el primer presidente, hombre, Guadalupe Victoria, entra en 1824, hace 200 años. Entonces, si hacemos la cuenta, son 300 años de dominio colonial, puro hombre, puro virrey. Y luego 200 años de puro presidente, hombre. 500 años, 5 siglos. Hasta ahora va a haber una presidenta en México. Ya podemos contarlo. Nos tocó la dicha de vivir para contarlo. Pero además, si se trata de una mujer, como ya lo planteé, que tiene convicciones, pues ya tenemos garantizado que las cosas van a seguir mejorando en nuestro país. Se los aseguro, no hay nada que temer. Vamos a seguir avanzando hacia una sociedad mejor. ¿Qué significa una sociedad mejor? Una sociedad más igualitaria, más justa, más humana, más libre, más democrática y también un México más independiente y más soberano. Vamos a tener siempre buenas relaciones con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo, pero nos van a respetar. Así como nosotros vamos a respetar a otros gobiernos y a otros pueblos, a otras naciones, así van a seguir respetando a México, porque nosotros no queremos volver a ser colonia de ningún país extranjero. Nosotros queremos
seguir siendo un país libre, independiente y soberano. Eso es México, nuestro querido México. Ahora ya se va a poder llevar a cabo la reforma a la Constitución, porque acuérdense, aquí en Querétaro se proclamó la Constitución de 1917, aquí en Querétaro, y era la primera constitución social del mundo, la más avanzada, porque garantizaba los derechos a los campesinos a la tierra, se garantizaba el derecho de los trabajadores a un salario digno y a jornadas justas de trabajo y muchas otras cosas en beneficio del pueblo. Pero esa constitución social poco a poco la fueron cambiando y en el último periodo neoporfirista, neoliberal, la cambiaron por completo. Todas las reformas que le hicieron fueron para perjudicar al pueblo y solo para beneficiar a una minoría. Ahora que se dio este cambio, que el pueblo dice, vámonos con la transformación, ahora la Constitución va a volver a su espíritu original. Va a haber justicia social. Por eso se van a seguir elevando a rango constitucional todos los programas que se van a convertir en derechos sociales para que esté quien esté en el gobierno, si está en la Constitución, ya se convierte en un derecho. Ya eso va a quedar establecido para nosotros y para las futuras generaciones, los que vienen luego de nosotros, después de nosotros. Aquí también me da mucho gusto que la presidenta está dando a conocer no solo que van a continuar los programas de bienestar, sino que va a agregar otros programas, el apoyo a las mujeres después de los 60 años. Ese es un programa muy especial, porque ahora la pensión es de 65 y más, pero ya con este apoyo de 60 a 65 ya se van a beneficiar muchas más mujeres, millones de mujeres. Lo otro es que va a ser universal, es decir, para todos los estudiantes del nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, es lo que va a hacer la presidenta. Van a entregar becas a todos los estudiantes de escuelas públicas. Eso es un... Qué padre, ¿no? El presidente haciéndole propaganda a las propuestas de Claudia, padrísimo. Padrísimo, ¿no? Metros en el Istmo, imagínense, ya tienen, sobre todo los ingenieros militares, tienen todo el conocimiento. Y luego los trenes, ¿no? Los trenes que también van para el norte. Para hacer muy rápido los trenes. Trenes que se van a desplazar hasta por 160 kilómetros, a 160 kilómetros por hora. Trenes modernos. Y no solo es el transporte que eficiente, además que no contamina porque va a ser eléctrico. Eso es muy importante, sin contaminar. Pero lo otro, mientras se esté construyendo ese ferrocarril, todas estas líneas hacia el norte, imagínense cuántos empleos, cómo se reactiva la economía y cómo se van a crear fuentes de trabajo, que es muy importante. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes en Querétaro. Ya, pues yo me despido de ustedes porque... Y yo también, pero antes hablarles de algunas notas importantes. Bueno, dice aquí, Sheinbaum asegura que no hubo error de interpretación en discurso de Trump. Bueno, le preguntaron ahí unos periodistas de bote pronto, la verdad es que no se enteró muy bien, creo que no puso, realmente no conoce el tema, porque el que se equivocó en la interpretación fue Ebrard. O sea, resulta que Trump no estaba hablando de Ebrard, estaba hablando de Biden. Decía que Biden tiene un coeficiente intelectual muy bajo. Entonces Ebrard se puso el saco. ¡Oh, cómo puede ser que Trump diga que yo soy un tonto!
Y salió Claudia y dijo, no, le exigimos al presidente Trump que no ande tratando mal al carnal Marcelo. Y pues sí es lo que debe hacer Claudia, ¿no? Decir, ok, nos vamos a llevar bien, pero deje de estar hablando mal de Ebrard porque es mi funcionario. Pero miren, Ebrard trae una onda de contra Trump. Si Ebrard sigue contra Trump y Trump gana, Ebrard va a tener que salir del gobierno de Claudia, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque le va a empezar a causar problemas. Lo que hizo Claudia al contestarle a Trump es decirle a Ebrard que en realidad no se ande metiendo con Trump, que deje que ella sea la que le conteste, ¿no? Dice Claudia que se va a llevar bien con Trump, que el presidente AMLO le está aconsejando. Las impugnaciones. El INE señaló que por ahora sigue desahogando las quejas del proceso electoral. 1.184 juicios de inconformidad interpuestos que está resolviendo el Tribunal Electoral. 522 corresponden a diputaciones, 412 a senadurías, 250 a la elección presidencial. La mayoría así como improcedente. Dice, las modificaciones no han alterado los ganadores, según los ajustes aritméticos. Están eliminando gente que no pertenecía a la sección electoral. Casillas con inconsistencias fuertes. En un solo caso se revocó la constancia de mayoría, pero no por discrepancias en el conteo, sino porque el ganador de una diputación federal era un deudor alimentario, que era el del verde, ¿no? Está en Monterrey peleándose todavía, está en Jalisco, ¿no? En la Cuauhtémoc, aquí en la ciudad. Bueno, la Sala Superior tiene 251 impugnaciones de la elección del 2 de junio, la Regional de Ciudad de México 218, en Guadalajara 199, en Monterrey 156, Jalapa 166, en Toluca 194. Todas están a tiempo de resolverse. Bueno, Soros quitó a Biden y dice Trump que Biden no era apto para ser candidato. Trump dice que Biden es el peor presidente que ha tenido Estados Unidos. Pues sí, porque en realidad quien gobierna es Soros. Biden no es el presidente. Por eso está en buena onda, ¿no? Pues él ni tiene que tomar decisiones, todo lo hace Soros. Y luego el dedazo a Kamala Harris. Qué mal se ve eso, ¿eh? Una encuestita, algo. Parecen bananeros. Acorralada por la frontera, Harris alista su campaña con foco en la economía y el derecho al aborto. Dice, crisis en el Partido Demócrata. Yo he visto que salen por ahí, ¿no? Diciendo que está bien difícil, que no sé qué. No, Trump es el presidente. Aunque hagan fraude electoral, creo que no hay manera de que convenzan al público norteamericano de que no va a ganar Trump. Ese es el problema en el que están metidos, que sí quieren hacer un fraude electoral, pero ahora ya no les alcanza. Y con Kamala Harris menos. Pero lo van a hacer de todas maneras porque quien pone la lana es Soros, quien pone la organización es Soros. No es el Partido Demócrata quien está defendiendo la elección, son las organizaciones de Soros. Y las organizaciones de Soros pagan calle. Por eso son tan efectivas. En realidad el partido ya es de Soros. Bueno, dice, el discurso anti-México que domina las bases del Partido Republicano. Esto no es tan verdad. El discurso es anti-migración ilegal. Y es bueno ser como más claro. Y sí, la mayoría del racismo viene de ahí, pero también los han atacado tanto de ser racistas que se les ha ido quitando, ¿eh? Y hay comunidad de color y también hispana que apoya dentro del Partido Republicano, o sea, y les preocupa que la frontera esté fuera de control y nos debería de preocupar a nosotros también, porque en eso tiene razón y hemos sufrido. Lo que pasa es que el presidente AMLO hace un balance y dice, lo que está feo es el muro.
que me voy a enfocar en eso. Pero sabe el presidente AMLO que la frontera es un problema y que hay que controlar. Que hay que llegar a un acuerdo en el que se abra comercialmente, pero se cierre al crimen. De los dos lados. Nosotros también sufrimos del que viene de Estados Unidos, principalmente los feminicidios en la frontera norte. Tenemos más notas internacionales. El servicio secreto está admitiendo por primera vez, horas antes de la comparecencia de la jefa del servicio, está admitiendo que tuvieron la malicia de negarle a Trump aumentar su seguridad durante mucho tiempo antes de que ocurriera el ataque, porque obviamente esto se va a saber en la audiencia formal que hay este lunes, así que un día antes lo están admitiendo, aunque lo negaron a lo largo de toda la semana. El propio presidente Trump dijo que nadie le advirtió que había un atacante o un sospechoso por ahí rondando. Si hubiese sido así, se habría esperado, es lo que decía el presidente Trump. Muy buenos datos, Toño, ¿no? Muy buenos datos, nuevos datos. Hay muchos datos de que los sonidos de las balas indican que fueron 3 tiradores, por lo menos. Así que lo trataron de matar y no pudieron. Y el servicio secreto le quitó la seguridad. No le avisó que había sospechas. Servicio secreto con ligas directas con Biden. La directora del servicio secreto fue guarura de Biden. Y el FBI haciendo la investigación, pero el FBI ha atacado a Trump todo el tiempo. Bueno. Ya escucharon a Robert F. Kennedy. El panorama con Trump no es radicalmente diferente, excepto por la guerra mundial, que también lo dice Robert F. Kennedy, que en eso sí son diferentes. En eso sí son diferentes Trump y Biden. Y además, que la diferencia también ahorita entre Trump y Biden es que Trump representa ir en contra de la violencia política y Biden, un político que utiliza la violencia. Muy bien, en Rusia todos los encabezados son sobre la renuncia de Biden y que Obama quiere un proceso democrático porque se está nombrando a Kamala por dedazo. Y en otras notas importantes internacionales, Yemen. Los hutíes atacan la ciudad israelí de Eilat y se empieza a extender la guerra. Y ya Irán está diciendo que apoya a Yemen, así que de ahí puede surgir el pretexto para que Israel ataque a Irán y se venga la guerra. Porque como tienen los pasos de Trump, los de Soros, van a tratar de acelerar la guerra. Entonces, pues sí, se vienen los meses más peligrosos de la historia de la humanidad. Muy interesante, saque sus palomitas. Aquí no nos va a pasar nada. Aquí en México no va a pasar nada. Pero va a estar muy interesante. Muy bien, miren, ya Irán responsabilizó a Estados Unidos e Israel de las consecuencias de los ataques a Yemen. Portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Kanani, responsabilizó a Estados Unidos e Israel de las peligrosas e imprecedentes consecuencias, las peligrosas, de los crímenes cometidos en la Franja de Gaza y de los ataques contra Yemen. Bueno, las matemáticas de la relatividad general, los flujos de energía momento. Bueno, de energía. From this point, the motion of the energy can be transferred in different directions. La energía puede viajar en cualquier dirección en el espacio-tiempo. On a two-dimensional sheet, energy can pass through 4 different sides. Y por ejemplo, si en lugar de 3 dimensiones espaciales solo vemos una, entonces tenemos la dimensión de espacio y la dimensión de tiempo. Vamos a simplificarlo así, en 2 dimensiones. Entonces, hay una superficie por donde cruzas el tiempo y una superficie por donde cruzas el espacio. O sea que te puedes mover en el tiempo
o en el espacio o en una fracción de ambos. Y la velocidad que llevas siempre es la velocidad de la luz. Entonces, si estás quieto respecto a un observador, porque en el universo no hay nada como un movimiento absoluto, siempre es respecto a los demás que te están observando. Si estás quieto para ellos, en realidad te estás moviendo en el tiempo, a la velocidad de la luz. Y si te ven que te estás moviendo a la velocidad de la luz en el espacio, te estás moviendo cero en el tiempo, no te estás moviendo en el tiempo. Entonces, esto es algo que nos rompe la cabeza. ¿La luz no ve el tiempo? Bueno, eso nadie sabe qué es lo que ve la luz. Lo que sí es que nosotros vemos que la luz no ve el tiempo. Desde nuestro punto de vista, la luz no ve el tiempo. Entonces, un ser de luz no envejece. However, the situation is symmetrical. If energy enters the point from one side, it must leave through the opposite side. Entonces dice, la energía viaja. Si entra a un pedazo de espacio-tiempo, tiene que salir de otro. Se balancea, son balances. Todo el tiempo va pasando de un lugar a otro, son flujos. Es como un fluido. Thus, only two surfaces are needed to fully describe the fluxes of energy. This tensor table, which contains behavior of energy, like a sort of fluid, these Entonces dice, miren, por ejemplo, ¿no? Fluye la energía por estas superficies de tiempo y de espacio. can vary. Siempre a la velocidad de la luz, pero el ángulo puede cambiar. Puede haber que viaje más en el tiempo, más en el espacio, ¿no? Breaking them down into their components, we can create a table which contains these two vectors. Entonces dice, estos son los vectores de flujo a través de las caras, ya sea para el espacio o para el tiempo. This tensor describes how momentum is transferred along the different coordinates. Dice, si esto lo hacemos que mida cuál es la transferencia de momento. ¿Y cuál es el momento? Pues si es asociado a una masa, es la masa por la velocidad. Y en espacio-tiempo, pues es la velocidad de la luz, ¿no? Sería la masa por la velocidad de la luz. Pero depende el ángulo, cuánto en espacio y cuánto en tiempo, ¿no? Entonces aquí está, pues, el vector que tiene como suma norma 1. We denote it capital T and call it the energy momentum tensor. Y estas son las componentes, de hecho son las derivadas parciales dobles en el tiempo, cruzadas en el espacio-tiempo y la doble en el espacio. Es un tensor mucho más grande porque tiene 3 coordenadas espaciales y una temporal. Eso es un tensor de 4x4, pero aquí está de 2x2 porque solo nos estamos fijando en una dimensión espacial. Este es el tensor de energía-momento, que es el ente más importante en la física. Es el que genera la gravedad. No es la masa, es el tensor de energía-momento. In this tensor, the first component measures the amount of energy traveling through time. Entonces, este mide cuánta energía viaja en el tiempo. This component indicates how much energy crosses the point, moving towards the future. It's more commonly called the energy density. Se conoce como la densidad de energía y viaja en el tiempo. It gets greater when more energy passes through the point. Porque la energía pura, como la luz, esa no tiene masa. Dice Paola Gutiérrez, ¿por qué los periodistas defienden a Soros? ¿Sí lo defienden? A ver, dime cuándo lo defendieron. Para quemarlos. Para exhibirlos. The next two components are equal. Both measure how much energy travels through space over time. Estos cruzados pues son como unos flujos que van aquí, que pasan por las dos superficies al mismo tiempo. Como son infinitesimales, a la mera hora son los dos son lo mismo. Si fuera así un cuadrito, no serían lo mismo. Pero no son cuadritos, son límites cuando estos volúmenes tienden a cero. Entonces sí son iguales. This is momentum, transport of spatial motion over time. This value is greater when the energy moves faster through space.
Esta es la densidad de momento. Entonces estaba la densidad de energía, la densidad de momento, que también es otro tipo de energía. Finally, the last component in the table measures how much motion through space is transmitted through space. This is more difficult to interpret because Esta es la energía que se mueve en el espacio. Si no se mueve en el tiempo y solo se mueve en el espacio, es la de la luz. Es lo que no tiene masa. we must find a meaning to this transfer of motion through space. This is a tendency that energy has to push in one direction. It is commonly called pressure. Es la presión. Pero la presión de energía. In this two-dimensional example, the table contains only 4 components, 2 of which are... Bueno, y vamos a seguir viendo este tensor energía-momento que, bueno, vamos a irlo estudiando poco a poco. Hoy vimos algunas de sus componentes principales. Muchas gracias por estar en el mitote y ahora llega el gato. Pasarse un buen rato. Hey, yo. Pinche borolas. Hey, yo. Pinche borolas. A Felipe Calderón, yo te lo destapo. Estaba coludido con su narco amigo el Chapo. El niño está escondido y el papa confundido. Por eso hubieron muchos muertos y muchos heridos. Elección robada con las cuentas amañadas. Hubieron muchas pruebas y no hicieron nada. No fue coincidencia tanta falta de conciencia. Así llegó el espurio a robar la presidencia. Pinche borolas. Pinche borolas. Pinche borolas. Borolas fue un títere del Chapo. Quedarás en el olvido como un sucio trapo. Triste Borolas, ya todo lo vemos. Mientes como respiras, ya no te creemos. Comandante Borolas, dañando a las personas. Destapamos tus mentiras, haciendo buenas rolas. Ya presidente, el muy elegante, estaba coludido con los narcotraficantes. Pinche Borolas. Pinche Borolas. Pinche Borolas. Amigo de los narcos, robó a México todo. Con tanto desempleo me lo gastó en el recreo. Vivió despilfarrando el precio del petróleo, quebrando a las empresas para poder venderlas. Márgara Zavala quería la presidencia, pero el pueblo le mostró su inteligencia. Nosotros mexicanos tenemos la potencia. Las ratas de 2 patas ya no tienen audiencia. Pinche Borolas. Pinche Borolas. Pinche Borolas. Borolas y su esposa, tú sabes, son lo mismo. Y con estas rolas los tiramos al abismo. No queremos que haya más muertos. Estamos corrigiendo todos sus inventos. Los bots y los burros son la misma asociación. No nos ven la cara de changos del montón. Seguimos adelante con educación, la ciencia, las artes y esta canción. Te canto bien consciente para que veas lo que se siente. Que nos hizo el fraude, nos puso usted demente. Se puso un traje que le quedaba grande. Ahora es el Borolas, el fecal, el cacas grandes. Pinche Borolas. Pinche Borolas. Pinche Borolas. Felipe Calderón, no tienes perdón. Fecal, tus borolistas traen sucio su calzón. Les paga sus migajas para que coman rajas, pero solo les alcanza para gorgojo con frijol. Pinche Borolas. Pinche Borolas. Pinche Borolas. Felipe Calderón, no tienes perdón. Felipe Calderón, caca cárcel, cacabrón. Ahí viene la CIA y ya no está tu tía. Obama y sus amigos te han cerrado la salida. Agarra un carro y vete al rancho de AMLO. Ojalá te lleves las rimas que te hablo, para que repitas comiendo unas pepitas. En lo que van por ti, agarrarte de las tripas. Pinche Borolas. Pinche Borolas. Pinche Borolas. Tu amigo Genarillo, con su pecho amarillo, te va a culpar de todo, pues tú eras un martillo. Ya nadie te salva, aunque te hagas el menso. Ni Locatel, ni Gatel, ni AMLO, ni el censo. No queremos hijos de Felipe Calderón, pues cuando mandó se volvió ladrón. A la juventud la tenía de un hilo, mientras que nosotros nos rifamos con estilo. Pinche Borolas. Pinche Borolas. Pinche Borolas. Pinche Borolas. Pinche Borolas. Pinche Borolas.
Esos borolistas quieren seguir robando, se habían acostumbrado a vivir mamando. México libre, no vayos es hetero, solo quieren poder pa' jalar dinero. Pinche borolas, 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 pinche borolas. Pero solo les alcanza pa' gorgojo con frijol. Estuve en la lucha de revolución, en el movimiento de transformación. Cuando logramos llegar al poder, todo mejoró. No tengo queja ni decepción, mi presidente es el más chingón y todavía hay mucho por hacer. ¿Cómo quiero pretender que no hemos ganado y que hay que apoyarte otra vez? Quisiera marchar junto con muchos millones, como lo hicimos ayer, como lo hicimos ayer. Entiendo que diste todo de ti y todos juntos te debemos suplir, pero no puedo evitar sentir que me haces falta aquí. Allá en tu rancho no vamos a ir, respetaremos tu nuevo vivir. Te extrañamos, yo te quiero decir. ¿Cómo quiero pretender que no hemos ganado y que hay que apoyarte otra vez? Como quisiera marchar junto con muchos millones, como lo hicimos ayer, como lo hicimos ayer, como lo hicimos ayer, como lo hicimos ayer, como lo hicimos ayer.
Hoy vuelo a Tulum. Gracias, presidente. Aquí lo traigo en mi mente. Es usted un chingón. Hoy vuelo a Tulum. Voy con muchos chairos. Llevamos un buen varo. Lo voy a disfrutar. Hoy vuelo a Tulum y me llevo al gato a pasar un buen rato. Vamos a surfear. A Tulum, Tulum. Hoy vuelo a Tulum. A Tulum, Tulum. A Tulum, Tulum. Hoy vuelo a Tulum. Vuelo a Tulum y me llevo al gato a pasar un buen rato. Vamos a surfear. Hoy vuelo a Tulum. Voy con muchos chairos. Llevamos un buen varo. Lo voy a disfrutar. Hoy vuelo a Tulum. Hoy vuelo a Tulum. Hoy vuelo a Tulum. Hoy vuelo a Tulum. Con Lucas Alamán. Gracias, presidente. Siempre estará aquí en mi mente. Lo vamos a extrañar. A Tulum, Tulum. Hoy vuelo a Tulum con Lucas Salamán. Hoy vuelo a Tulum. Hoy vuelo a Tulum. Cristo va a regresar. Tú no le importas que los recursos explotar. Es ignorante y ricachón. Su historia un plagio y sus dólares en el colchón. Cristo va a regresar. Viene armado como nuclear. Tiene un plan contra Irán. A los palestinos va a exterminar. Controlará los noticieros. Comprará los bancos y creará todo el dinero. Los giros negros los va a